Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más. En el día de hoy les traigo dos cositas. En primer lugar, vamos a estar viendo el trade que tomé el día de ayer, cómo realizo mi journal, cómo noto el par, la temporalidad, los PDA que vamos a utilizar, los argumentos, los errores que pude haber cometido, cómo le tiro screenshot, cómo guardo todas mis capturas de pantalla para así llevar una base de datos de todos los trades que voy tomando. Esta semana tomamos dos trades, una pérdida y una ganancia. Hace la semana seleccionando muy bien el setup por el que estaba esperando. Se dio exactamente el último día de la semana, el jueves. Vámonos directamente al gráfico para que vean el trade del día de ayer. Bueno, ya estamos aquí en el gráfico. El trade que tomé fue en el NZDJPI, el dólar neozelandés contra el yen japonés. Vamos a hacer el top-down análisis, básicamente ir bajando de temporalidad y realizar el análisis para ver en qué nos basamos para tomar el trade. En primer lugar, vemos un fair value gap que ya ha sido deseado una, dos, tres veces, por tanto es invalidado. Más sin embargo, tenemos el swing high que tenemos aquí que puede estar siendo tomado como una liquidez para provocar un movimiento a la baja. Tenemos un fair value gap que se formó aquí. Realmente a nivel mensual no me ofrece mucho. Podríamos ir tanto al previous candle high que tenemos aquí, previous monthly high en ese caso, o sea, el alto del mes anterior, y el fair value gap que tenemos que se formó aquí a nivel mensual. No mucho, realmente a nivel semanal prácticamente igual, o sea, vemos una consolidación entre comillas, vemos la toma de un swing high, vemos la toma del previous candle low que tenemos aquí de la semana, que si venimos a diario es donde empieza aquí la salsa, empieza lo bueno. Venimos de que el precio forma un fair value gap bajista, no testea ese fair value gap y continúa así hacia la baja. ¿Hacia dónde? Hacia este swing low y hacia este swing low, tomando así liquidez. Y ahora esa toma de liquidez es la que me dio a mí el aspecto de yo preferiblemente en este activo quisiera continuar a la baja hacia el fair value gap a nivel mensual. Ahora, para basarme en eso, primero que nada no tengo un seguimiento de ese fair value gap. En segundo lugar, tengo que el precio está tomando esta liquidez. Ahora, tengo un argumento alcista. Esta toma de liquidez a nivel diario de un swing low. Por tanto, es un argumento alcista que me puede ayudar a mí a, combinado con otros argumentos, permitirme detectar un movimiento al alza. A pesar de tener este fair value gap, entre comillas, en contra, pero ni fuera deseado y estamos en una zona mitad y mitad, 50 y 50 podríamos decir. Ahora, una vez yo veo que el movimiento se desenvuelve con mucha facilidad, muchas expansiones, un movimiento alcista cómodo, veo además que el precio empieza a respetar los PDA, que en ese caso sería el fair value gap y el área de valor justo. Por tanto, sería tanto mi primera línea de defensa como mi línea de defensa superpuesta están siendo afectadas, están siendo irrespetadas. Siguiente punto sería la liquidez. O sea, el siguiente objetivo en ese caso sería en H4, sería la liquidez. Por tanto, ahí tenemos un order flow leg que está siendo irrespetado. En mi caso, yo apunto un target más pequeño, un poquito más fácil de llegar. No me complico mucho. Realmente busco un 1 a 2. Y si ese 1 a 2 es fácil, pues tampoco me voy a complicar mucho, ¿cierto? Entonces, venimos aquí en el gráfico y respetamos este fair value gap que tenemos aquí mediante el respeto del swing high o el swing de rechazo que tenemos aquí. ¿Cómo lo efectué en ese caso? O sea, se sumó, como les decía, el respeto a ese swing low que tenemos a nivel diario y se sumó el irrespeto tanto al área de valor como al fair value gap. Eso me llevó a mí que a tomar un trade, lo tomamos en M15 cuando la segunda vela cierra por encima de ese swing high, o por otra parte cuando vemos en M5 que el precio ya hizo un retroceso al área y automáticamente hizo un rechazo con el cierre de esa vela. En mi caso mi trade fue este, yo busco un 1 a 2, algo así. Este fue mi trade, no busqué un target más amplio, mi target era este punto de aquí. Más sin embargo, con el 1 a 2 si me queda dentro, mucho que mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil de alcanzar y no necesito siquiera que llegue a mi target para sacarme con una ganancia muy buena. Ese fue el trade, básicamente. Ahorita vamos a hacer la anotación y para eso vamos a pasarnos directamente a Notion. Ahora, ya estamos en Notion, empezando básicamente primero por una nueva página para al que realizamos el trade en NZDJPI, en este caso, NZDJPI, NZDJPI. El día en que realizamos ese trade, en el caso de hoy es 20, fue el día de ayer 19. Recuerden, sesión asiática. Realizamos una compra. Ahora, ¿en qué nos basamos para tomar en ese trade? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuál fue realmente el origen de la idea de ese trade? Lo primero es que teníamos un swing low a nivel diario que está siendo respetado. Y teníamos el respeto a fair value gap y una fair value area o un área de valor justo en H4. Por lo que me lleva a que mi target se convertiría en ese swing high en ese caso. Ahora, tenemos aquí varias opciones. En mi caso fue un run of PDA. En este caso una corrida de un PDA. ¿Por qué? Porque fue un irrespeto al área de valor justo y al fair value gap que teníamos ahí. Venimos al otro aspecto. Fue mediante la ciencia de las velas. En mi caso no utilicé ningún patrón más que la ciencia de las velas.
el rechazo al fair value gap de M5. Yo entré en M5 en mi caso. Paciente, confiado, realmente ni siquiera tomaron 5 minutos ese trade, no me dio tiempo ni siquiera a pensar en qué podría ser. Y en el caso de este trade, una ganancia. Fíjense cómo vamos últimamente. Realmente no me puedo quejar, no ha sido no ha sido la mejor semana, no ha sido el mejor mes, pero estoy teniendo a nivel semanal un progreso enorme, ¿por qué? Debido a a que estoy anotando cada uno de mis trades, estoy realmente enfocado en mi setup. No busco otro setup, no busco otra estrategia, no busco algo más allá, no. Me enfoco en lo mío y a partir de lo mío voy creciendo, voy evolucionando y voy buscando la perfección, se le podría llamar entre comillas, pero más que nada la rentabilidad. O sea, que ese setup me dé una rentabilidad. Y más que nada también, perdón que repita la frase, saber ejecutar ese setup. O sea, ejecutarlo una vez, otra vez, sin caer en errores tan fáciles. O sea, errores tan visibles que básicamente te quitan, pasas de tener una ganancia a tener una pérdida por un error tan básico. Entonces, evitar eso, pero ¿cómo hacemos eso? Mediante la familiarización con ese setup. Es lo que estamos haciendo aquí. Ganancia 0.50. Archivamos la cuenta. 10K de FTMO. Ahora, errores que pude haber cometido. Bueno, primero que nada, dentro de una lateralización. Bueno, ni siquiera dentro de una lateralización. Solamente dos argumentos a favor. Yo creo que si le quisiera poner algún detalle a ese trade, sería ese. Solamente dos argumentos a favor. O sea, argumento de alcistas en ese caso, pero no tenía ningún argumento bajista, porque ni siquiera teníamos un contexto de que estábamos siguiendo el fair value gap, pero igual así lo voy a anotar. Hay que ser muy quisquilloso con el tipo de trade que tomamos y con los aspectos que podemos mejorar. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro feedback, nuestra base de datos para mejorar. Entonces, muy importante que anotemos cada uno de los detalles que se puedan mejorar, aunque sea decir, estoy siendo exagerado, estoy siendo demasiado quisquilloso con mis trades. No. O sea, estamos hablando de una profesión en la que hay que dedicarle tiempo, en la que hay que ser disciplinado, en la que hay que anotar cada una de las cosas que hacemos para poder así darnos cuenta del detalle que se está repitiendo. Solamente dos argumentos a mi favor en este caso y habíamos formación de fair value gap en diario. Eso sería todo, o sea, así básicamente realizo la anotación de mi trade. Ahora, pasaríamos a qué? A tomarle captura acá a mi trade. ¿Para qué? Para yo mismo determinar cómo fue el procedimiento para tomar ese trade, cuál fue el patrón de entrada que yo ejecuté en ese trade. Venimos aquí, básicamente, aquí tenemos para anotar todo lo que queramos, ese procedimiento que estábamos hablando del trade. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tirar capturas en TradingView, básicamente, y la vamos a copiar aquí de manera muy sencilla. Así básicamente quedaría lo que viene siendo nuestras imágenes y el resumen dentro de cada imagen. Aquí tenemos a nivel diario que el precio está respetando el swing low, es el argumento alcista que tenemos más fuerte en ese momento. Tenemos que H4 está respetando tanto la primera como la línea de defensa superpuesta y por tanto nuestro target va a ser el swing high, que va a ser dentro de ese order flow leg la última línea de defensa. Ahora venimos a H1, ve la H1 cerrando por encima de ese rechazo, o sea, me permite determinar que el precio tiene fuerza alcista en ese momento y tiene determinación suficiente, la fuerza tiene momentum para continuar al alza sin ningún tipo de problema. Y venimos a M5 retrocede y continúa el movimiento con mucha facilidad realmente respetando este fair value gap. Entonces, ese sería el resumen de cómo tomaríamos un trade y de cómo hiciéramos el journal de ese trade. En este caso no hay ningún otro detalle que ver, solamente significa solamente habría que anotar el trade, tomar las fotos requeridas, anotar fecha, todos los datos que podamos de ese trade, que también se nos haga simple. Tampoco vamos a hacer un procedimiento tedioso en el que un journal se convierta en una enciclopedia, ¿no? Sino solamente lo necesario y lo justo que nos permita a nosotros más adelante poder mejorar en ese tipo de setup. Muchísimas gracias, los vemos en el próximo video.